Quiero topar el tema del abordaje terapéutico basado en la evidencia. Sabemos que el tratamiento tiene que ser individualizado según la gravedad, preferencias y comorbilidades. Sí, José. El abordaje terapéutico basado en evidencia debe ser individualizado. No se trata de dar la pastilla estándar a todos, se trata de ajustar según la gravedad, las preferencias del paciente y las comorbilidades. El 30% de pacientes tienen ansiedad resistente. En esos casos, cambiamos a venlafaxina, pregabalina o buspirona. Y si hay depresión, subimos la dosis de ISRS. Y si hay mucho insomnio, ketiapina de baja dosis. No hay receta única, hay ajustes constantes. Y el médico que sepa eso, salva. Porque la ansiedad no es un enemigo único, es un enemigo con 1000 caras. Y cada cara requiere un tratamiento diferente. Terapia. Primera línea. La terapia cognitiva conductual, la terapia grupal analítica, las terapias de tercera ola y las intervenciones digitales, cada una con sus propias características. Podemos hablar de la terapia cognitivo-conductual primero y luego de la terapia grupal analítica. La terapia cognitivo-conductual, TCC, se centra en la estructura de los pensamientos. No es que te digan que eres tonto o que no sabes, es que te muestran cómo los pensamientos catastróficos te mantienen en un loop. Por ejemplo, el pensamiento, si fallo el examen, mi vida está arruinada, se desafía con, ¿qué evidencia tengo de que eso sea cierto? Y así, paso a paso, se reestructura el pensamiento. La terapia grupal analítica, en cambio, se centra en el proceso de interacción. El grupo es el espejo. Ves cómo otros reaccionan a tu ansiedad y te das cuenta de que no estás solo. Y al ver cómo otros manejan sus miedos, aprendes a manejar los tuyos. Además, el grupo te obliga a confrontar tus miedos sociales en un entorno seguro. Las terapias de tercera ola, como la aceptación y compromiso ACT, se centran en la aceptación del pensamiento ansioso, no en su eliminación. Es como decir, sí, tengo miedo, pero no voy a dejar que me controle. Y las intervenciones digitales, apps, chats, realidad virtual, son útiles para pacientes que no pueden o no quieren asistir a terapia presencial, pero siempre con supervisión. Que la psicoterapia es importante y el manejo en equipo entre psicólogo y psiquiatra siguen siendo importantes y debería existir una conexión óptima entre ambos lados. Sí, José, la psicoterapia es clave, pero no es magia, es trabajo duro. Y el manejo en equipo entre psicólogo y psiquiatra es fundamental. No se trata de quién pone la pastilla y quién pone la palabra. Se trata de que ambos sepan lo que el otro hace. El psiquiatra no debe decir es psicoterapia y el psicólogo no debe decir es medicación. Se trata de que ambos sepan lo que el otro hace y que el paciente lo sepa. Porque la ansiedad no se cura con uno solo, se cura con ambos. Y el médico que sepa eso, salva. Hablemos del uso racional de la farmacoterapia. Tenemos fármacos de primera, segunda y fármacos de uso restrictivo. Hablamos de primera línea, segunda línea y uso restrictivo. Hablemos de los de primera línea, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y los inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina. Sabemos que su respuesta va entre 4 a 6 semanas. Obviamente inicia en unos 15 días después de iniciado el tratamiento. Empezamos por los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Sí, claro. La sertralina, escitalopram, fluoxetina, venlafaxina, duloxetina. Eso es primera línea, 4 a 6 semanas para efecto completo. Pero ya a los 15 días hay respuesta en la mitad de los pacientes. No es instantáneo. Y si no hay respuesta en 6 semanas, se cambia o se aumenta. No se mantiene el mismo fármaco si no funciona. El uso racional es ajustar, no aferrarse. Cuando usamos la pregabalina, la buspirona y los beta bloqueadores. Segunda línea, pregabalina y buspirona, cuando el paciente no tolera ISRS o no responde en 6 horas semanas. Pregabalina para ansiedad somática fuerte, tensión muscular, insomnio, dolores. Buspirona para TAC resistente, bajo sedación, sin dependencia. Y los beta bloqueadores, propranolol 10 medio miligramos, son para ansiedad situacional, hablar en público, volar, exámenes, no para TAC general. Siempre bajo supervisión, porque bajan la presión y pueden marear. Y si hay mucho insomnio, quetiapina 25 miligramos nocturno. Pero no es primera línea, es refuerzo.
Y si no funciona, se pasa a tercera, antidepresivos tricíclicos, IMAO, incluso antipsicóticos atípicos, pero eso es para casos muy difíciles. Uso restrictivo y bajo observación estricta de las benzodiazepinas, de preferencia menos de 4 semanas, sin embargo, dependiendo de la gravedad del caso, ¿no? O por su alto riesgo de dependencia y lo que tenemos que hacer es evitar una dependencia. Sí, menos de 4 semanas, máximo. Y si la gravedad lo obliga, se baja rápido, no se sube más. El objetivo es evitar la dependencia física y psicológica, porque una vez que el paciente necesita la benzodiazepina para funcionar, el tratamiento se complica. Y eso no es curar, es aplazar. Combinado. Lo óptimo es la terapia cognitivo-conductual con un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina y tiene estos un efecto aditivo importante y menor riesgo de recaída. Obviamente está indicado en la ansiedad severa, en la comorbilidad depresiva o en el fallo de la monoterapia, ¿no? Sí, exactamente. La combinación de TCC y SRS es el combo ganador, porque uno ataca la raíz cognitiva y el otro el circuito químico. El efecto es aditivo, hay mayor reducción de síntomas y menor riesgo de recaída que si se usa solo uno, y se indica en ansiedad severa, comorbilidad depresiva o cuando la monoterapia falla. No es que sea el plan B, es el plan A para los casos duros. Y el médico debe saber que no es lujo, es necesidad, porque el paciente necesita ambos, pastilla y palabra. Y el médico que sepa eso, salva. De los trastornos de ansiedad en atención primaria. Sabemos que la evaluación inicial, la historia clínica, la exploración, el tamizaje, el uso de test diagnósticos como el GAT-7, el PHQ-9, el Hamilton de ansiedad pueden ser muy importantes. Otra cosa que tiene que hacer un médico de atención primaria es la psicoeducación, explicar al paciente cuál es la fisiología, hay que reducir el estigma, el etiquetaje, iniciar un tratamiento, iniciar una intervención según la gravedad, ya sea terapia cognitivo-conductual y un antidepresivo inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, hacer un seguimiento entre 4 a 6 semanas para reevaluar la respuesta y ajustar y derivar, sobre todo si el caso es refractario y por el riesgo a una comorbilidad compleja, ¿no? Sí, José, el médico de atención primaria es la puerta, no el pasillo. Así que la evaluación inicial es clave. Historia clínica, exploración física, descarte tiroides, consumo de sustancias, depresión y tamizaje con GAD-7 para ansiedad generalizada y PHQ-9 para depresión. El Hamilton es útil si el paciente no contesta bien los cuestionarios, pero el 80% de casos se detectan con GAD-7 y PHQ-9 en 3 minutos. Luego, psicoeducación, explicar que la ansiedad no es debilidad, es desequilibrio químico. Bajar el estigma. No es locura, es león invisible. Y el tratamiento. Si es leve, TCC y psicoeducación. Si es moderado a severo, TCC.ISRS. Seguimiento a las 4 semanas. Bajó la ansiedad, efectos secundarios. Si no, sube la dosis o cambia. Si hay comorbilidad depresiva, prioriza ISRS. Y derivar siempre que haya riesgo suicida, comorbilidad compleja o fracaso terapéutico, porque atención primaria no es esperar, es actuar. Y actuar bien salva. Y a eso es importante que el estudiante, el futuro médico o el médico de atención primaria debe conocer. Cuando el paciente tiene un riesgo suicida, la ideación o intento activo es importante considerarlo. La presencia de síntomas psicóticos como ideación delirante, alucinaciones auditivas, visuales o de cualquier tipo que se encuentren asociados, el consumo activo de sustancias, ya sea como dependencia o abuso, tanto de alcohol, drogas, marihuana, cocaína, benzodiazepinas u otras. Cuando existe un fallo terapéutico, no existe la respuesta adecuada
a dos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y la terapia cognitivo-conductual, hay que replantearse el diagnóstico en caso que sea necesario. La comorbilidad es compleja, también hay que considerar de que los trastornos de ansiedad suelen ser uno de los trastornos que con más frecuencia acompañan a otro tipo de trastornos psiquiátricos, tanto como bipolaridad, depresión, trastornos de personalidad, como el trastorno de personalidad inestable o límite, o pueden tener múltiples diagnósticos, es decir, de que pueden tener un trastorno psiquiátrico, un trastorno por consumo de sustancias y un trastorno de personalidad al mismo tiempo. La salud mental no deja de ser un espectro. Sí, no deriva cuando no puede, sino cuando no debe esperar. Y ahí hay puntos clave para que el médico de atención primaria sepa cuándo mandar al paciente a psiquiatría. Cuando hay riesgo suicida activo, idea, intento o plan, no esperas. Llamas, derivas, porque el paciente no viene diciendo tengo ansiedad, viene diciendo no quiero vivir. Y si no se maneja, se pierde. Los segundos son síntomas psicóticos. Si oye voces que dicen me quiero morir, si cree que los médicos son enemigos, si tiene delirios. Ahí no es ansiedad, es algo más. Y la psiquiatría debe entrar. Lo tercero es el consumo de sustancias. No es que el paciente sea débil, es que la sustancia está alimentando la ansiedad. Y si no se maneja la dependencia, la ansiedad vuelve y vuelve. Lo cuarto es el fallo terapéutico. Si dos ISRS y terapia no funcionan, es hora de replantear, porque no es ansiedad simple. Puede ser bipolaridad, puede ser personalidad límite, puede ser depresión resistente, y ahí la psiquiatría interviene. Lo quinto es la comorbilidad compleja, depresión, personalidad, abuso de sustancias, múltiples diagnósticos. Ahí el médico de atención primaria puede hacer mucho, pero no todo. Y derivar no es fallar, es saber que el paciente necesita más que uno, porque la salud mental es un espectro, no es blanco o negro, y el médico que sepa derivar a tiempo salva. Que hay intervenciones no farmacológicas. La actividad física, 150 minutos por semana de manera moderada esta actividad puede reducir los síntomas ansiosos de una manera significativa. Una adecuada higiene del sueño, como es acostarse a una hora establecida, estar en un ambiente adecuado, evitar pantallas de celular, de televisión, silencio, no alimentarse demasiado antes de dormir, la respiración Sí, profunda, respiración diafragmática, técnicas de relajación progresiva simple, eh, que son importantes, bajar la cantidad de estimulantes, cafeína, té, consumo de alcohol, mindfulness, hacer ejercicios de enfocarse en el aquí y ahora y el apoyo social, que es importante para contar con una familia y tener un apoyo que no lo estigmatice y lo etiquete, ¿no? sí, José. Las intervenciones no farmacológicas son el complemento indispensable. La actividad física, 150 minutos moderados por semana, reduce la ansiedad en un 20-30%. No es gimnasio de lujo, es caminar 30 minutos con música o bailar en la sala. La higiene del sueño es clave. Horario fijo, habitación oscura, sin pantallas una hora antes y no cenar pesado. Si el paciente dice no duermo, el médico debe preguntar ¿qué haces antes de dormir? Y ajustar. Las técnicas de respiración diafragmática, inhalar contando 4, sostener 4, exhalar 4, bajan la activación simpática en minutos. La relajación progresiva, contraer y soltar músculos de pies a cabeza, es efectiva en 10 minutos. Y el mindfulness, enfocarse en el aquí y ahora, no en el mañana, reduce la rumia en un 40%. Y sí, los estimulantes, cafeína, té, alcohol. No más de 200 miligramos de cafeína al día, una taza de café fuerte. El alcohol parece calmar, pero genera rebote ansioso nocturno. Y el apoyo social no es familia que diga supera, es familia que diga te escucho, porque el estigma no se borra con palabras, se borra con acción, y el médico debe enseñar eso, porque la ansiedad no se cura solo con pastilla, se cura con movimiento, con respiración, con compañía, y el médico que sepa eso, salva. Una simulación clínica y quiero presentarte un caso y tú me ayudas a resolver. Tenemos un escenario en el que tenemos una paciente de 35 años, administrativa, y ella dice, no puedo dejar de preocuparme por todo, ¿no? Ella tiene una historia de un cuadro clínico de 8 meses, de una sensación de ansiedad, nerviosismo constante, permanente, tensión del cuello, fatiga, pérdida de sueño,
tensión muscular, constante, Primera, preocupación, estado de salud, trabajo, economía, sobrepensamientos y no hay un consumo de sustancias ni una enfermedad orgánica. Síntomas. Lleva 8 meses. Eso es TAG, claro. GAD-7 y PAGQ-9 ahora. Y ansiedad generalizada. GAD-7, ¿cuánto te dio? PAGQ-9. ¿Tienes la ficha? Sí. GAD-7, 15 puntos. PAGQ-9, 9 puntos. 15 en GAD y 9 en PAGQ. Eso es ansiedad moderada y depresión leve. Tratamiento José, tu plan. Sertralina 25 miligramos. ¿Te parece? ¿Y la terapia? Terapia cognitivo-conductual, sí. Empecemos con la pastilla o con la terapia. Las dos, eso es el punto. La sertralina 25 miligramos por 7 días y luego subir a 50. 50 miligramos de sertralina es la dosis más adecuada, sobre todo de inicio. Sertralina 50 miligramos es el arranque ideal para TAG adulto, no 25. 25 miligramos es dosis de niño o anciano. 50 miligramos da respuesta más rápida y evita que el paciente diga, no hace nada. Sube a 100 miligramos a las 4 semanas y no hay efectos secundarios. Y TCC paralelo, no después, porque si esperas 4 semanas para terapia, el paciente se desespera y abandona. Empieza hoy con ambos. Antes musculares podrían ser útiles, por ejemplo, la ciclobenzaprina en la noche, unos 10 miligramos a la hora de dormir. en tensión muscular crónica, si duele el cuello, la espalda, las mandíbulas al despertar, 5 o 10 miligramos de ciclobenzaprina a la hora de dormir, máximo 3 semanas. Ayuda a que el músculo se afloje y el paciente duerma. No es cura, es colchón para que la sertralina y la terapia hagan efecto. Vigila, somnolencia diurna, boca seca, visión borrosa. No se prolonga porque se tolera rápido. Y si la tensión vuelve, es ansiedad que se fija en el músculo, no el músculo que se fija en la ansiedad. TCC. Ejercicio de relajación progresiva es lo que lo baja a largo plazo. Entonces, para culminar y ya cerrar todo este conversatorio, Valeria, quiero agradecerte mucho. Pues podemos llegar a una serie de conclusiones y un mensaje clave para todos nuestros estudiantes. La detección temprana salva vidas. El médico general siempre va a ser el primer contacto esencial. Bueno, no siempre, pero la mayor parte de veces sí. Yo hice una generalización y eso es un sesgo cognitivo. Sin embargo, son los que reciben con mayor frecuencia a este primer paciente. El impacto funcional depende y define la patología, no solo la intensidad, sino la interferencia persistente. El trastorno, la terapia cognitivo-conductual más los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina son la mejor combinación. Hay una evidencia sólida. Las benzodiazepinas deben tener un tiempo de uso limitado, menor a 4 semanas por el riesgo de dependencia y tolerancia. El estilo de vida es parte importante del tratamiento, el sueño, el mindfulness, que cada vez tienen una evidencia mucho más creciente y derivar de manera oportuna, sobre todo si hay riesgo suicida, psicosis, consumo de sustancias y si el cuadro clínico es refractario. Sin olvidar siempre mantener una conducta empática basada en la evidencia científica, sin estigmatizar y conscientes plenamente de los límites. Te doy la palabra, Valeria. Sí, el médico de atención primaria no es el último recurso, es el primero. Y si sabe ver la ansiedad como lo que es, un desequilibrio, no una debilidad, salva vidas. El impacto funcional es la clave. No importa cuánto le grita el león, si el paciente sigue trabajando, durmiendo, amando. Eso es patológico, cuando la ansiedad se mete en todo. TCC.ISRS. No es lujo, es evidencia. Y benzodiazepina, solo de puente, porque no queremos cambiar pastilla, queremos cambiar vida. Estilo de vida, no es placebo, es tratamiento. Dormir a horario, caminar, respirar, meditar, todo eso baja cortisol. Y derivar no es fracaso,
es sabiduría. Y sí, José, la empatía basada en evidencia. No decir supera, decir te entiendo y esto se trata. Porque el estigma no se borra con palabras, se borra con acción. Gracias por esta conversación y gracias a quien escuche. No está solo, no es debilidad, es tratable y el médico que sepa eso, salva. Quiero agradecer a todas las personas que han Gra- escuchado esta clase y que realmente va a ser de mucha utilidad. Les recomiendo que lo revisen con tranquilidad, con calma y que sobre todo mantengamos una postura crítica. El tratamiento suele ir cambiando con el tiempo conforme va mejorando la evidencia, se van realizando estudios científicos, así que es importante mantener también una postura abierta y darse la oportunidad de seguir investigando y sobre todo ir buscando la mejor respuesta para combatir este tipo de problemas con nuestros pacientes. Un acompañamiento adecuado y la empatía es clave. Les agradezco mucho, espero haber sido útil y nos veremos hasta una próxima.